El 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma política de la Ciudad de México, con la que la capital del país adquirió nuevas atribuciones legales y comenzó la transformación de sus instituciones. En este contexto, el 22 de enero de 2017, la Asamblea Constituyente, encargada de redactar la Constitución que la capital requería, aprobó la transformación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por la Fiscalía General de Justicia, que debe tener una naturaleza autónoma en su gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio. También se creó la Sala Constitucional, que formará parte del Tribunal Superior de Justicia con carácter permanente, con el encargo de garantizar la defensa, integridad y supremacía de la Constitución y la integridad del sistema jurídico local y los derechos humanos. El artículo 27 transitorio de la Constitución establecía como fecha de inicio de operaciones el 31 de mayo de 2019. Sin embargo, el 7 de marzo de ese mismo año se modificaron los plazos constitucionales en el Congreso para que la fecha se moviera hasta el 2020. El 29 de noviembre de 2018, el Congreso aprobó la integración de la Comisión Técnica para la Transición de Procuraduría a Fiscalía. Fue conformado por 7 personas con experiencia en el tema de Procuración de Justicia y fue encabezado por Ana Laura Magaloni. El 27 de septiembre de 2019, el Congreso local nombró a 11 personas destacadas en el ámbito jurídico para la integración del Consejo Judicial Ciudadano, que tuvo como responsabilidad elegir de entre los 11 candidatos que se presentaron para la Fiscalía la terna de donde se eligió al titular de la misma, para proponer al Poder Ejecutivo y además presentar al Congreso las propuestas para elegir a los nuevos fiscales en materia electoral y de combate a la corrupción. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.